Los últimos días se ha escuchado hablar de memoria democrática de una forma constante, y es que el Consejo de Ministros trataba la ley de memoria democrática tras aprobarse en septiembre del 2020 un anteproyecto de ley al respecto. También en Calamocha llegaba esa información y aterrizaba nuevamente la memoria democrática con la reunión que tenía lugar por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias y por parte del Ayuntamiento para tratar todo en profundidad, cuáles fueron los temas importantes que se pusieron encima de la mesa, además de conocer cómo está la situación actual de esa memoria democrática a nivel nacional. Hoy está con nosotros Judith Floret, que ella es la directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEM. Judith, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes y bien hallado. Bueno, mencionábamos en los momentos previos a la entrevista, nos vamos a tratar de forma cercana, vamos a dejar los formalismos a un lado y nos vamos a tratar de tú, que ambos también nos podemos sentir mucho más cómodos. Y veíamos y venimos de esa noticia de la reunión que teníais, pero claro, fueron los momentos previos a la reunión, a los temas tratados. ¿Cuáles fueron los temas que se pusieron encima de la mesa y que sí que se trataron con profundidad aquí en Calamocha? Pues fundamentalmente conocer el estado del proyecto, de la ejecución del mismo, del cual Calamocha fue beneficiada en la convocatoria de la que hablamos, que es una convocatoria, como bien sabes, a nivel nacional, instada por el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España y que gestiona la Federación Española de Municipios y Provincias. En la reunión tuvimos ocasión con la concejala responsable, con Sonia Palacios, y también con la responsable de Archivos y Documentación, conocer cómo va la marcha de este proyecto, que a la vista de las explicaciones y de lo que he podido comprobar, pues tiene una calificación de excelencia. Ha sido una labor de documentación, de exploración, de investigación, de toma de testimonios, de recogida de la realidad que ocurrió y que pasó en Calamocha, realmente muy sorprendente en el sentido positivo de esa sorpresa. Además, estamos ante un proyecto de los tres con los que cuenta la comunidad autónoma en Aragón. También se ha aprobado uno en Egea y bueno, pues eran unos proyectos un poco más amplios y con un tratamiento más profundo que a lo mejor el de Calamocha, pero por su conocimiento y por lo que nos está transmitiendo, bueno, pues las labores van por buen camino, ¿no? Se está desarrollando perfectamente. Así es. En la comunidad autónoma realmente han sido 5 los proyectos, 3 en la provincia de Zaragoza, Egea y Torrella es uno de ellos, y aquí en Teruel, Griegos, el municipio de Griegos, y el de Calamocha. Hay que tener en cuenta que la línea de actuación de la convocatoria que nos ocupa hoy, de la que estamos hablando, tiene distintas actividades o tiene distintas posibles acciones. Va desde la localización de fosas, de la localización de los restos de posibles víctimas, a la identificación de los mismos, la dignificación de los lugares que pueden ser objeto de recuerdo, de memoria, de dignificación y de resignificación de lo que ha sido el pasado histórico, sobre todo bélico y posbélico, después del conflicto civil de 1936. La curiosidad que tiene el proyecto de Calamocha es la labor de documentación y de investigación. Conocemos que existen fosas en toda la comarca, en toda la zona. Conocemos que toda la comarca del Jiloca, en su dirección a Teruel, en el frente bélico, es muy importante en cuanto a los vestigios y en cuanto a los, desgraciadamente, consecuencias que tuvo nuestra guerra civil en esta etapa. Pero en Calamocha se ha dado un paso más, porque se ha venido trabajando en los años anteriores para poder conocer lo que pasó y sobre todo para poder contarlo y hacerlo de una forma casi científica, con una documentación rigurosa, precisa, con una documentación y con una labor de archivística y de prospección de esos testimonios y de esos archivos, pues realmente, como digo, excepcionales desde un punto de vista de la investigación y casi diría desde un punto de vista académico, para que pueda constar ya de forma permanente esta tarea que venís realizando en Calamocha. Por lo tanto, hay que estar orgullosos de ese archivo municipal que se tiene aquí en Calamocha. Realmente satisfechos, nada que envidiar a otros archivos que pueden ser de referencia provincial, regional o incluso estatal.
Además, bueno, aparte de este proyecto, de esa labor ardua de investigación, también se han preparado diferentes documentales, 3 en concreto. Escuchábamos a la teniente alcalde Sonia Palacios, bueno, pues en esa noticia previa, hablando y mencionándolos. Usted ha tenido la oportunidad de verlos, de visionarlos. Bueno, un balance que nos puede contar y que nos puede transmitir, porque el resto aún no lo hemos podido echar un ojo. Técnicamente, aunque no soy una experta en la materia, me han parecido de una altísima calidad. Desde el punto de vista documental, como te decía y te contaba, hay una labor previa de archivo, de estudio de esos documentos que se reflejan perfectamente, y en cuanto a lo que quiere contar, encaja perfectamente en la finalidad de la Ley de Memoria Democrática, tanto la que está vigente actualmente, que ya es de 2007, como la del proyecto de ley que el Consejo de Ministros pues ha introducido hoy en su sesión. Y lo que resaltaría es que es una labor de documentación, de difusión, de contar lo que pasó para todos, de todos y para todos. No está determinado ni predeterminado en ninguno de los bandos que desgraciadamente entraron en conflicto, y cuenta de forma objetiva y sobre todo de forma contrastada lo que realmente pasó en aquellos momentos, que por otro lado bueno, pues necesitamos recordar, o mejor dicho, necesitamos no olvidar, sobre todo para que no vuelva a pasar. Se ha hecho, creo que desde un punto de vista humano exquisito. No entramos en ninguna acusación de parte. Simplemente pues se atiende a la finalidad de la Ley de Memoria Histórica, es contar qué fue lo que pasó. Ya no nos interesa tanto el por qué pasó, porque todos conocemos perfectamente las causas, y sobre todo contar qué pasó después y cómo se gestionaron aquellos hechos por parte de la población, por parte del municipio, por parte de la comarca. Además, contando también con testimonios bueno, pues de personas que se incluye también en todo ese proceso de dejar documentado y almacenado pues en la memoria, en este caso, pues audiovisual también de la localidad de Calamocha. Eso se ha respetado de una forma exhaustiva en el tratamiento de los documentos y de los archivos que he podido conocer hoy. De una forma tan exhaustiva que sin duda merece no solamente una mención especial este proyecto, sino subrayarlo especialmente como muy respetuoso con todos los protocolos vigentes, protocolos internacionales a los que nuestro país está adherido para llevar a cabo y para, digamos, visualizar esta memoria histórica. Pues te contaré, Adrián, que he visto en los testimonios desde el respeto, desde el punto de vista humano, el respeto a las víctimas, el respeto a los supervivientes, a los sobrevivientes en términos de descendientes de las víctimas, en el tratamiento de las imágenes, que es muy importante también, porque hablamos de documentos visuales que además van a ser difundidos y van a formar parte del repositorio municipal y de la memoria. Y destacaría fundamentalmente eso, el tratamiento tan riguroso, tan preciso y sobre todo tan escrupuloso con todos los protocolos internacionales a los que nos tenemos que acoger para tratar asuntos tan sensibles y asuntos bueno, pues tan incluso emocionales como pueden ser los hechos que se cuentan. Además de importantes para no dejar que se olvide y no caer a lo mejor en la misma situación, ¿no?, anterior. Hacíamos ese balance de los 3 proyectos, de los 3 documentales, pero ¿qué balance se podría realizar del trabajo que se está llevando a cabo a través del Ayuntamiento de Calamocha? Pues el balance yo creo que sería el de la labor del colectivo o de la comunidad que se implica. Hablamos de funcionarios municipales, hablamos del propio liderazgo y de la promoción del ayuntamiento que se pone al frente de este tipo de actuaciones, hablamos de los propios testigos que han querido
contar y han podido contar hasta donde alcanza lógicamente su propia memoria y sus propias vivencias, y el balance pues no puede ser otro que realmente sobresaliente. Uh-huh. Por centrarnos un poquito también en el ámbito nacional, bueno, pues decíamos que este martes llegaba ese Consejo de Ministros, la Ley de Memoria Democrática, ya contando con un anteproyecto de ley aprobado en septiembre del 2020, y bueno, pues que también hace alusión a esa ley que está vigente desde el año 2007. Sí. ¿Qué importancia tiene este hecho que, bueno, en un primer momento tendría que haberse realizado la semana pasada, pero con el cambio del gobierno, bueno, pues se mantuvo, ¿no? Y se aplazó una semana más. ¿Qué importancia tiene el hecho del tratamiento de esta ley? Probablemente el intentar cerrar una etapa que desgraciadamente seguía abierta. Era un asunto pendiente para nuestro país. Hay que mencionar y hay que insistir en que España, después del conflicto bélico que sufrió, además fratricida, porque fue un conflicto interior, fue un conflicto entre hermanos, es el único país, junto con Camboya, que tiene a sus víctimas olvidadas o, digamos, en ocasiones incluso hasta ahora abandonadas en lugares no dignificados para cualquier combatiente que hubiera participado en este conflicto. Es cierto que las circunstancias históricas y políticas que ha vivido nuestro país, desde la dictadura, posteriormente la transición, donde probablemente no era el momento oportuno o conveniente para hablar o para actuar sobre estas cuestiones, pero han pasado más de 80 años. Han pasado más de 80 años y es algo que la historia de nuestro país le debe a nuestra propia nación, y algo que nuestra propia nación le debe a su propia historia. Con esto no se abren heridas, con esto lo que se cierran son asuntos que por razones conocidas por todos no pudieron tratarse con objetividad o de forma desapasionada. Y ahora que ha transcurrido el tiempo, ahora que tenemos la perspectiva de lo histórico, ahora que podemos que vivimos en paz, en democracia, un ámbito de libertades, recordar también es democracia, y no olvidar también es ejercer la libertad. Y por otro lado, no podemos olvidar que hay víctimas, no directas en este caso, pero sí supervivientes de las mismas, sus descendientes, que tienen el derecho, sobre todo el derecho humano, el derecho personal incluso, de poder acceder a esa memoria, de poder recuperar a sus seres olvidados, en ocasiones abandonados, y eso es algo que un país democrático y un país en un régimen de libertades como el nuestro no se puede permitir, porque, insisto, no ha pasado en ningún otro lugar del mundo, salvo desgraciadas excepciones con las que yo no quiero comparar ni a mi país ni a la historia de mi país. ¿En qué posición o en qué puestos se coloca a las víctimas, bueno, pues con esta nueva ley, con la ley que se llevaba a ese Consejo de Ministros? En la primera posición. Es cierto que la ley de 2007 fue una ley avanzada, fue una ley muy consensuada también, y fue una ley sobre todo muy fundamentada en el hecho histórico. La ley de 2007 incluso creaba un consejo de sabios, un consejo de expertos, donde estaban pues desde las universidades, los historiadores, incluso expertos internacionales que nos ayudaron en aquel momento a adecuar nuestra realidad histórica a lo que los protocolos y los tratados internacionales con respecto a las víctimas y el tratamiento de las víctimas pues han seguido y secundando todos los países del entorno. Con esta ley entiendo que se da un paso más allá, que es la resignificación. Del mismo modo que queremos de alguna manera cerrar estas heridas, al menos intentar cicatrizarlas todo lo máximo posible, también queremos resignificar con esta ley. Y resignificar me refiero, por ejemplo, al Valle de los Caídos, algo que será una gestión, por supuesto, centralizada, que tiene que llevar a cabo
el gobierno de España, y donde lo que ha sido un cementerio para muchas víctimas, para decenas de miles de víctimas, pueda significar, además del lugar donde se encuentran, desgraciadamente, el lugar donde se les dignifique y donde se les recuerde como a otras víctimas. Además, bueno, pues aparte de conocer esa posición que la nueva ley les da a las víctimas, como decíamos, no directas, pero sí indirectas, porque son familiares, porque son descendientes de los que, bueno, pues tuvieron la desgracia de estar viviendo esas contiendas, esos episodios bélicos nacionales. Bueno, también parece que va ligado de forma directa la palabra educación con la memoria histórica, la memoria democrática. Esta ley, ¿qué supone y cuáles son los avances, los pasos nuevos hacia un futuro de cara a las formaciones de los menores? Pues el de normalizar unos hechos históricos, normalizar en el sentido de contarlos, incluso también en el ámbito de la educación, normalizar unos hechos que han pasado y que no podemos ignorar, ni tampoco podemos robar de alguna manera o sustraer a las generaciones posteriores, que afortunadamente no hemos conocido aquellos hechos en primera línea, pero que sí tenemos la obligación de perpetuar esta memoria o esta historia. Cuando uno visita Francia, conoce sus memoriales. Sus memoriales son cualquier plaza pública, cualquier calle, cualquier muro, cualquier refugio, donde se habla y se explica de una forma muy objetiva e incluso muy sensata o muy prudente qué fue lo que pasó con unos y con otros combatientes. Es cierto que la diferencia que existe con la memoria democrática o la memoria histórica de nuestro país es que aquellos fueron conflictos entre países distintos, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que es de lo que estoy hablando. Sin embargo, probablemente en nuestro país la sensibilidad tan extrema, los sentimientos tan abiertos que permanecieron durante mucho tiempo para todos los combatientes en todos los bandos, pues probablemente también puede explicar que se hubiera tardado en poder actuar de una forma tan directa y tan abierta, y sobre todo en tener una legislación y una actuación gubernamental, una actuación ejecutiva como es la del actual Gobierno de España, para poder llevar a cabo todas estas actuaciones. Entiendo que la ley actual o el proyecto de ley que empieza a tramitarse hoy, entiendo que todos tienen que entender y todos tenemos que entender que no es una ley contra nadie, no es una ley revisionista, ya no quiere reparar nada, ni en términos políticos, ni en términos bélicos, ni en ningún otro término que nos pudiera fraccionar o fracturar más. Lo único que quiere es reparar a aquellos que por todos estos motivos no pudieron gozar de la reparación en su justo tiempo y en su justo momento. Y hablando también de reparación y sobre todo de esa lucha por los valores democráticos en los últimos años, en las últimas décadas, también se ponía en ese anteproyecto de ley, bueno, pues el papel importante de la mujer, del género femenino, ¿no? Sí. ¿En qué líneas o cuáles son un poco las claves de poner en valor ese papel? Bueno, los historiadores están de acuerdo en una premisa fundamental. En cualquier crisis humanitaria, también en las crisis bélicas, todas las víctimas son igual de víctimas, desgraciadamente. Pero son las mujeres y los niños, los colectivos más vulnerables, quienes sufren más estas crisis. Bien porque son víctimas directas, como el resto de las víctimas, o bien porque siendo supervivientes o sobrevivientes han tenido más dificultades para poder retomar su vida, para poder volver a una realidad de normalización. Y hay una cuestión que en nuestra historia muy reciente también ha quedado o ha sido menos tratada, o tratada de una forma menos profunda o menos detallista.
y es el papel de la mujer en nuestro conflicto civil, tanto en las líneas de frente, que los ha habido, en la logística bélica. No olvidemos que las mujeres de ambos bandos trabajaron incluso en las empresas armamentísticas que nutrían a los dos bandos, y sobre todo en la tarea de recuperación posterior, y en este caso estoy hablando de la posguerra. En este caso, que en nuestro país todos conocemos que también fue excesivamente larga y excesivamente dura. Además, bueno, pues esa lucha, ¿no?, por los valores democráticos de los que hacíamos referencia antes. También otro de los puntos que yo quería conocer es, bueno, ¿cuáles serían los pilares fundamentales que desde la FEM sí que destacarían de esta ley? Y sobre todo, bueno, pues ¿cuáles creen que sí que tienen que ser inamovibles y sobre todo tienen que poder salir adelante? En primer lugar, la concordia es el objetivo principal de la ley, no la discordia, la concordia. En segundo lugar, la pluralidad. Aquí hablamos de actuaciones que son impulsadas por ayuntamientos de todos los colores, del Partido Socialista, del Partido Popular, de partidos independentistas incluso, de todos los colores. No conozco ningún alcalde o alcaldesa de nuestro país, a ninguno, que quiera tener o que quiera permanecer en sus lugares públicos, en sus cementerios, en sus parques, en sus vías públicas, en sus carreteras, que quiera permanecer en esta situación con víctimas que están todavía bueno, pues pendientes de sumar, de identificar e incluso de entregar. Además de la pluralidad y de la concordia, bueno, pues el colaborar en lo que entendemos que es una acción de país, que es una actuación de país y para todo el país. No olvidemos que quedan decenas de miles de víctimas, quedan decenas de miles de lugares que tienen que tener otro resignificado, que tienen que tener otro significado distinto del que han tenido, y sobre todo el que tú decías ahora, la educación, el poder difundir valores democráticos, de concordia, de colectividad, de comunidad pública y política, pues en paz, con una convivencia tranquila y sobre todo democrática. Y al fin y al cabo nuestros niños y nuestras niñas también se educan en nuestros municipios. Ahí están nuestras escuelas, están nuestras universidades y están nuestros institutos. Y la comunidad educativa siempre ha tenido un papel muy relacional y muy estrecho con nuestros ayuntamientos en todos los niveles, desde los consejos escolares hasta las distintas fórmulas de participación. Entonces, colaborar desde un ayuntamiento con esta finalidad o con este objetivo, pues realmente es muy satisfactorio, además de ser, lógicamente, casi una obligación, no solamente histórica y moral, sino también una obligación política de poder atender estos objetivos. Podríamos decir, y se podría decir entonces, que la ley es necesaria para crear una ciudadanía plural y sobre todo bueno, pues que admita, ¿no?, la variedad entre los diferentes pensamientos. Y al menos para que, una vez conocida, extendida, difundida desde estos parámetros que, insisto, tienen que ser rigurosos, tienen que ser sobre todo muy cuidadosos y muy prudentes, para que al menos la realidad sea contada de una manera no conveniente. Ese es el riesgo que corren todas las sociedades que no sitúan su historia en el lugar que les corresponde. Es importantísimo el conocer, el saber, el difundir, el normalizar, el hablar de esto con emociones, porque estamos hablando de emociones y de sentimientos muy intensos y que afloran, pese a los años transcurridos, afloran. Y el crear, contribuir a educar una ciudadanía que esto lo haga desde ese conocimiento, con esa prudencia, con esa sensibilidad, es importante, porque, insisto, es el ejemplo que nos han enseñado países muy cercanos que han tenido los conflictos tan trágicos que ha sufrido Europa en el siglo pasado. Además, sin olvidarnos de la inclusión necesaria para todos los sectores de nuestra población. Por supuesto, por supuesto. Mira, Adrián, esta mañana y durante toda la mañana pues he hablado con la concejala responsable, con la responsable de archivos, de bibliotecas, y la gente sabéis, aquí sabéis qué es lo que ha pasado. Y hemos encontrado pues documentos y archivos de todo tipo.
Y en esos documentos y archivos nos cuentan historias humanas, pero nos cuentan historias humanas de los dos bandos españoles enfrentados, pero también de la Legión Cóndor que ha estado aquí, también del hospital militar de Sangre, después del hospital bélico de aquí, de Calamocha. Y en cualquiera de desde cualquier perspectiva, desde cualquier ángulo al que quieras acercarte, encuentras historias humanas excepcionales. Hubo tragedia, hubo mucho dolor, pero también hubo mucha humanidad. Y eso hay que contarlo, porque también eso nos reconcilia con lo que sabemos, con lo que tenemos que saber, y sobre todo con lo que tenemos que explicar. Y el encontrar esa humanidad, esa sensibilidad en situaciones tan trágicas y tan traumáticas como estas, es también lo que nos ayuda a reconciliarnos pues como sociedad y como país. Acerca posturas. Acerca posturas, sin ninguna duda. Y sobre todo cuando alguien tiene el complejo, el prejuicio de que estas cosas se cuentan para resucitar no sé qué cosas, no es verdad. Esto no es verdad, no se cuentan las cosas para reabrir nada. ¿Quién quiere reabrir o quién quisiera reabrir un trauma y una herida tan sanguínea y sanguinaria como la que sufrió nuestro país? Estas leyes de la memoria no están hechas para eso. Si alguien se lee las leyes empezando por su preámbulo, su exposición de motivos y terminando por su última disposición, verán que son leyes de humanidad, que son leyes de humanización. Y no podemos olvidar que, fíjate, en el ámbito del derecho internacional hay un derecho de la guerra, pero que no es un derecho para hacer la guerra, sino que es un derecho para tratar a las víctimas de los conflictos bélicos y hacerlo desde la dignificación y desde la humanización en lo posible. Parece contradictorio, porque una guerra no, una guerra no es humana, un acto bélico, es un acto bélico, pero una vez que se produce todo el derecho comparado, todo el derecho internacional pues habla, nos dice y nos cuenta cómo tenemos que tratar estos asuntos. Y nuestras leyes, las españolas, tanto la vigente como la que se empieza a tramitar hoy, responde exclusivamente a ese parámetro y a esa finalidad, a ningún otro. Y esto lo tienen que entender quienes hasta ahora no lo han entendido. Basta con leer estos textos para conocer y para observar que esto es pacífico. Esto es pacífico y sobre todo es democrático y es una obligación que como sociedad le debemos a las generaciones anteriores que fueron primeros actores de aquellos hechos y por supuesto a las venideras para conocer lo que pasó y sobre todo para no olvidar lo que pasó. Estábamos hablando de esa ley, tanto la del 2007, que es un poco, bueno, pues la que nos llega ya de la mano, los últimos coletazos, ahora ya esa ley que se aprobaba en ese Consejo de Ministros, pero también desde la FEM, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, se lucha y se trabaja con los consistorios, con los ayuntamientos de los diferentes municipios, como no podía ser de otra manera, pero ¿de qué forma se acercan a los ayuntamientos o ayudan y colaboran para, sin perder el rumbo de esa memoria democrática? Bueno, pues a través de estas convocatorias lo que hemos diseñado ha sido un procedimiento muy sencillo para que los ayuntamientos no tengan dificultades ni administrativas ni dificultades técnicas para poder hacer y ejecutar estas actuaciones. A partir de ahí nosotros hacemos unas convocatorias, publicamos unas bases con una serie de requisitos, siempre de acuerdo con la normativa vigente y con los criterios que marca el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, que es el encargado de estos asuntos, para que los ayuntamientos puedan optar a estas ayudas. Pero tengo que decir que en estos últimos años, si alguna administración ha sido especialmente activa en el ámbito de la memoria democrática, han sido los ayuntamientos. En los primeros años de los ayuntamientos democráticos, en los años 70, principios de los años 80, fueron los ayuntamientos los que comenzaron a impulsar este tipo de actuaciones. Es cierto que de forma unilateral, de forma con medios propios, con recursos propios. Ahora lo que hacemos es ofrecerles una serie de medidas articuladas, una serie de medidas conjuntas para que puedan acceder a estas ayudas, fundamentalmente en el ámbito de la asistencia técnica, que es lo que hacemos desde la FEM, y también en aportar los recursos que proceden de los presupuestos nacionales
municipales para que puedan financiar y que puedan ejecutar estas actuaciones. Porque hablamos en concreto, bueno, pues que desde la FEM se encargan de la mitad del precio, de la cifra, sí, del importe que el gobierno central, bueno, pues destina, ¿no?, para la memoria democrática, sí. Y es también pues una pequeña parte lo que ha llegado aquí a Calamocha de esos 750.000 euros, si no me equivoco, ¿no? 750.000 euros que han sido distribuidos en 92 actuaciones, en 92 ayuntamientos en toda España, de todas las comunidades autónomas. Puedo anunciar, porque así me lo han confirmado hoy desde el Gobierno de España, que en breve, en las próximas semanas, habrá una segunda convocatoria, en este caso con una dotación de 1 millón de euros, que ya estaba previsto en los presupuestos generales del Estado para este año, para que podamos continuar con estas actuaciones, sobre todo a la vista de la demanda que hemos conocido en esta promoción de actuación que tenemos en esta fase por parte de los ayuntamientos. Los ayuntamientos que trabajan, como nos indicaba, bueno, pues en las últimas décadas, sobre todo también la memoria histórica, la memoria democrática ha estado y ha saltado más a la palestra y puede ser más conocida o escuchada por la población española, y muchos son los ayuntamientos que han tenido que cambiar a lo mejor placas, nombres de calles, hacer alusiones a todos los que participaron en esos episodios bélicos. No sé si conocen cifras del número de todos esos cambios que se han tenido que realizar, de todas esas placas que se han tenido que retirar y modificar. Es muy difícil conocerlo porque realmente no tenemos un inventario ni centralizado, ni llega a la FEM las actuaciones de todos los municipios que han querido, bueno, pues digamos, reseñalar todas estas vías públicas, plazas y lugares públicos. Y también es cierto que ha habido algunas variaciones y algunas fluctuaciones en este asunto según los distintos bueno, pues municipios, y también según algunas sentencias judiciales, esto hay que decirlo, porque en algunos casos se ha entendido desde los órganos judiciales que la actuación llevada a cabo por el ayuntamiento que fuera, el que lo hubiera instado, era correcta o no era correcta a la Ley de Memoria Democrática. El actual proyecto de ley también intenta conseguir o intenta alcanzar lo que tú dices, un índice de lugares públicos donde se pueda llevar a cabo estas actuaciones de acuerdo con la normativa que espero que sea aprobada en el Congreso de los Diputados, precisamente para evitar esas fluctuaciones o esos criterios dispares que ha habido en los distintos ayuntamientos. Que además, bueno, pues puede depender obviamente pues por el equipo de gobierno, ¿no?, que esté en los propios ayuntamientos, además de esas sentencias judiciales que nos hacías alusión. ¿Cuáles son las primeras reclamaciones o peticiones de ayuda que a lo mejor os llega a la FEM, bueno, pues por parte de esos consistorios, de los ayuntamientos municipales, sobre todo de los de poblaciones más reducidas, más pequeñas, ¿no?, como puede ser Calamocha o cualquiera de los municipios que tenemos cercanos? Fundamentalmente la financiación. Fundamentalmente la financiación. Hay que tener en cuenta que lo que supone la localización de las fosas, la localización y la exhumación de las posibles víctimas, su identificación, su posterior entrega en el caso de que haya reclamación por parte de familiares, pues es un trabajo dificultoso y tiene que ser un trabajo científicamente muy bien asentado y muy bien encorsetado. Ten en cuenta, Adrián, que aquí tienen que participar institutos y sobre todo institutos universitarios, que son los más avanzados en estas experiencias, que tienen que certificar un proceso muy sensible. Hablamos de arqueólogos, hablamos de forenses, hablamos de laboratorios de genetistas, hablamos de historiadores también, que tienen que secuenciar y que tienen que enlazar muy bien todas estas actuaciones. Y la demanda principal de los ayuntamientos, sobre todo los de menor población, es la financiación de estas actuaciones, junto con la labor de la asistencia técnica, que por otro lado viene muy bien documentada cada vez que recibimos un proyecto. Y aquí tengo que decir que tanto la labor de los municipios, con los medios propios, con recursos municipales, como la de las asociaciones de memoria histórica, que ya proliferan en todo el país y están en todas las comunidades autónomas, ha sido y es fundamental.
Con lo cual nosotros realmente somos pequeños colaboradores para la tarea tan importante y la tarea tan dificultosa que están haciendo los pequeños municipios especialmente. Pero entendemos que al menos con esta demanda de financiación y en la medida en que estos recursos los hacemos llegar, pues de alguna manera contribuimos a que las tareas de los ayuntamientos en este sentido sean al menos fructíferas. Y además, sobre todo, continuar en esa labor de concordia y pluralidad, que sin duda yo creo que son las palabras con las que nos podemos quedar de esta entrevista, y también, bueno, pues darte las gracias por haber accedido a concedernos la entrevista aquí en Calamocha Noticias, acercarnos mucho más toda la información referente con la memoria democrática, que en ocasiones a lo mejor pues incluso se puede desconocer, se puede saber una parte pero no del todo, y bueno, pues esas fluctuaciones de información también ocurren en nuestras poblaciones. Así que, Judith, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros esta semana aquí en Calamocha Noticias. Muchísimas gracias a vosotros por el interés y sobre todo por el tratamiento tan sensible que estáis dando a este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias.